Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook es ahora el primer y único artista asiático en tener una canción que supera los 2.11 billones de reproducciones filtradas en Spotify, con Seven, superando este hito en la plataforma. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global se mantiene en el lugar 62 y Jungkook en Mejores Artistas Globales Diarios se encuentra en el número 174. Esta semana en las listas Billboard, Seven en los Global 200 se ubicó en el puesto 138. Y en los Global excluyendo Estados Unidos en el número 78. Así Jungkook sigue manteniendo el récord como el artista asiático con mayor permanencia en estas dos listas Billboard, 95 y 96 semanas respectivamente. Felicitaciones, Jungkook. Escuchemos Seven y Golden para que Jungkook siga batiendo récords y se mantenga en los principales charts musicales. La marca Jungkook ahora ha completado oficialmente el registro de marca, para la última categoría de producto restante para futuras promociones y actividades en solitario. ¿Se nos vienen sorpresas de Jungkook? Se está transmitiendo un anuncio de Jungkook, actualmente en Gangnam Station por ganar la encuesta, estrella con gran gusto en ropa informal en Mayo No Peak. Está disponible del 12 al 14 de mayo, en estación de Gangnam, Seúl. Felicitaciones, Jungkook. Mew supera a Face y se convierte en el álbum más vendido por unidades totales en Estados Unidos. Felicitaciones, Jimin. En Spotify Chile, Who se ubica en el número 1. Spotify Japón número 11. Spotify Estados Unidos número 62. Spotify Filipinas número 167. Spotify Kazajstán número 1. Spotify Brasil número 137. Spotify Polonia número 148 y Spotify Global número 17. Jimin en los Mejores Artistas Globales Diarios se encuentra en el puesto 199. Sigue escuchando Music Face, con enfoque a Who, para que Jimin permanezca en la lista diaria de Mejores Artistas. En la lista Billboard World Albums, Muse ocupa el puesto 8, ha permanecido 42 semanas en esta lista. En la lista Billboard Global 200, Who se ubica en el puesto 86 y en la lista global excluyendo a Estados Unidos en el número 52. Es muy importante escuchar diariamente Who, para que Jimin tenga buen lugar en las listas Billboard de cada semana. Jimin ha superado los 14 billones de reproducciones de audio a pedido a nivel mundial en todas las plataformas de transmisión. Felicitaciones, Jimin. Who fue reconocida como una de las canciones más interpretadas del año en los premios BMA Pop 2025 en Los Ángeles. El productor de la canción, Ten Rock, aparece recibiendo el premio. Felicitaciones, Jimin. Sin dudas, Jimin sigue demostrando su éxito arrollador en Estados Unidos. El año pasado, recibió el mismo premio pero en Londres. Jimin un éxito mundial. Vota por Jimin en los American Music Awards. En solo 2 días se cierran las votaciones. 25 veces en la web, ocupa múltiples mails y cuentas Facebook y 25 veces en Instagram, escribiendo una frase acompañada con el hashtag K-Pop-Jimin, en minúscula, tu cuenta Instagram debe ser pública. Que su reciente premio sea el motor que nos dé la fuerza para votar estos 2 últimos días y le demos la victoria. Que sea su primer gran premio en Norteamérica. Vota por Jimin en los Shannon Awards. Como mejor bailarín K-Pop 2025, las votaciones se cierran el 31 de mayo, vota cada 1 hora.
Vota en los Icon por Seven y Like Crazy, como la mejor canción K-pop solista de todos los tiempos. Hasta el momento Jimin va primero y Jungkook segundo. Esta votación se cierra en 2 meses. Vota por el solista del año cada 5 minutos, se cierra en 3 días. Jimin y Jungkook nuevamente están abajo. Debemos dar la pelea hasta el final. Sigamos votando. Diario Militar J-Cook. Menú del día. Desayunaron: hamburguesa bulgogi, brocheta de pollo, ensalada de frutas tropicales, cereal y leche. Almorzaron: arroz con carne, sopa de calamar con rábano, estofado de abulón con setas, alga triturada, kimchi, pastel enrollado y helado en paquete. Cenaron: arroz, sopa de mandú grande, hamburguesa de carne con queso, ensalada de pene y fusilli, pepinillos y kimchi en cubos. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 11 grados Celsius, despejado. En la tarde 22 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche, 24 grados Celsius, mayormente despejado. Jimin y Jungkook han completado el 95% de su servicio militar. Vamos por ese 5% con todo el ánimo y actitud. ¿Sabías que? En mi anterior video, hablé como nuevamente la Autocitas volvió a dar a entender que tenía algo con Jimin, y las exvecinas prendieron de inmediato. Es lo único que tienen para poder desacreditar la relación de Jimin y Jungkook. Bueno, hay un video de marzo, donde la Autocitas estaba en live con su mejor amiga y ella dice que Autocitas no tiene novio y ella se iba a encargar de encontrarle uno. Les dije, con los antecedentes que tiene de mentirosa patológica, las únicas que les pueden creer son las mentirosas patológicas, las exvecinas. Solo mira y escucha lo que escribió una, que puso, no lo entiendes, y otra le preguntó, sí, así que por favor explícamelo, y respondió con una historia de fanfic. JK se aferró a Taeyong todo el tiempo sabiendo que Tae se iba al ejército y además sus labios están sorprendentemente hinchados, lo que significa que se besaron, por eso Tae lleva una máscara. Ay no, esta gente. Pensar que algunas jikukas se creen estos relatos sacados de Narnia. En el video se vio a Jungkook bien, emocionado como todos, además al otro día se iba junto a Jimin al ejército y estaba pendiente de Jimin si se había cortado el pelo. Esta gente miente descaradamente, pero también la responsabilidad de quienes les creen todas las tonterías, como este video que nuevamente sacaron a flote, diciendo que Jungkook le enviaba señales a Tae. En el primer video Jungkook estaba pensando a qué hora almorzaría y con su mano estaba haciendo el camino que debía hacer, porque tenía que ir a la dermatóloga, ellas pasándose la telenovela de sus vidas. Por eso les digo, no crean lo que las exvecinas publican porque la mayoría es falso o sacado de contexto. 오케이. 한 시쯤에 먹겠다. Ahora ya lo sabes. Sabemos que el honorífico es importante en Corea, porque la sociedad coreana es jerárquica, o sea, se respeta a las personas según su edad. Por eso el uso del Jung es importante. Jung es para referirse a un hombre mayor. Ejemplo, Jungkook siempre ocupa el Jung con los 7 miembros cuando habla con ellos, pero a veces se olvida cuando se trata de Jimin. Acá te dejo una recopilación de esos momentos. 지민이 일단 지민인데 나 수가요. 지민이. 와 기영이다. 와 진영이다. 와 지민이다. 정국이 너가 하고 싶은 말. 지민아. 자 지민아 갈게. 지민아 갈게 자. 제가 먼저 내보도록 하겠습니다. 해맨. 쟤 지민이 나오네. 반말하지 마라.
A Jimin le encanta cuando Jungkook olvida llamarlo Jung, aunque sabemos que no lo olvida, intuimos que le encanta pensar que él es el mayor. Día 28. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.